Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de la frecuencia de El Heraldo, la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos también en más de 28 estaciones radiofónicas. De manera paralela, usted puede escuchar este material a través del podcast. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast como Vive Rent o Vive de las Rentas. Por favor, déjenos sus comentarios al respecto si está en el podcast. Y bueno, como sabe, el objetivo de este programa es llevarle toda la data, todas las oportunidades de inversión para que usted pueda literalmente vivir de las rentas. Y pues me acompañan mis queridos amigos coconductores de este programa, que también pues nuestro objetivo en común siempre es ese, compartirle a usted toda esta data. Mi querido amigo socio y coconductor de este programa, Pablo Mateos, maestro de las rentas, y Eduardo Aguilera, a quienes saludo con mucho gusto hoy para hablar del tema, queridos Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, los condominios, todo lo que se necesita saber. Y es que esta vida comunitaria, que hoy cada vez hay más en las, pues en las ciudades, esta vida urbana, pues se regula o se pretende regular al interior, digamos, de las ciudades en comunidades. Cada vez vemos más personas, más vecinos que se ponen de acuerdo, por ejemplo, para colocar jardineras en la entrada de una calle, para pues hacer la calle cerrada, para generar comunidad, para generar seguridad. Y bueno, pues los edificios que se conciben hoy y los que se concibieron antes, pues han también, pues por lo menos colocado seguridad, un conserje, y ya la mayoría de los desarrollos que hoy surgen con una comunidad, ¿no? Con un condominio. Obviamente, condominio quiere decir que ahora Pablo, que es nuestro experto en urbanismo y además geógrafo, pues nos platicará seguramente un poco de dónde proviene la palabra condominio. Pero bueno, condominio pues viene, yo desde la óptica legal lo veo como del régimen de propiedad en condominio, es decir, hay regularmente en todos estos edificios un solo terreno, por ejemplo, un solo terreno que pues al hacer el indiviso, al dividirlo, vamos, tiene que haber un régimen de propiedad en condominio, es decir, todos los 30 o 40 o la cantidad de departamentos que están encima de la tierra pertenecen pues a ese condominio y la tierra pertenece al condominio. Y claro, la unidad privativa pues es tu departamento. Esto desde la óptica legal, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, pero caramba, es que hay un sinfín de temas alrededor de los condominios, el pago de las cuotas, quién es quien interviene, qué autoridad, ¿no? Interviene cuando hay una diferencia entre los condóminos, entre los vecinos. Pues bueno, depende el municipio, depende la alcaldía. Están, por ejemplo, en la Ciudad de México, la Procuraduría Social, ¿no? Que pues regula, es una especie de Profeco, y en todos los municipios funciona igual. Hay, obviamente, pues está el juez calificador, etcétera, que trata de regular esas diferencias entre vecinos, haya condominio o no haya condominio. Pero en el caso del condominio implícito, hay entidades gubernamentales que ya regulan pues esta convivencia, donde se puede registrar un reglamento, por ejemplo, ¿no? Un reglamento que, claro, es otro tema, ¿no? Los reglamentos, cómo se conciben, nacen junto con el condominio, se vota al presidente de la Asociación de Colonos, pero también está la figura de los fideicomisos. Uy, un tema tremendo, Pablo, Eduardo, y es que pues hay mucha gente que yo llevo muchos años escuchando en conferencias y cuando entrevisto personas expertas en condominios, pues que la gente cree, y es que además así es, ¿no? El peor presidente de condóminos que puede haber es un vecino, ¿no? Porque entonces tú vives en un edificio de 20 departamentos y resulta que ese vecino, pues es el presidente de los condóminos, y cuando cambia de coche, pues ya todo el mundo cree que se voló las cuotas, ¿no? O que la pintura le dio comisión, y pues no hay como contratar una empresa externa ahí, y desde ahora lo digo, como contratar un experto y alguien que pueda auditar. Pero es un tema, muy robusto. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Sí, es un tema interesante y este tema de los condominios, a veces pensamos pues en los condominios de los departamentos o las comunidades de vecinos, como se llaman en España. De hecho, hay hasta películas, ¿no?, sobre estas situaciones de la asociación de vecinos, del presidente, de los roces que hay. Todo el mundo seguramente tenemos experiencia
de haber vivido en un edificio o en un coto horizontal en este régimen de condominio. Pero aquí lo que me gustaría es darle unas pinceladas históricas, porque una vez buscando de dónde venía el condominio, pues resulta que viene de los romanos, como muchas otras cosas que tenemos hoy en día y los damos por hechas, pero pues llevan 2000 años con nosotros. Y aquí, Luis, me gustaría anotar aquí unas cosas que encontré rápidas. Y es que en Eso es el... lo que me encanta, que siempre nos das datos muy interesantes, Pablo. Adelante. Sí, sí, de hecho, porque si uno piensa, bueno, pues desde el Neolítico, cuando nos hicimos sedentarios, aquí me va a remontar mucho, ¿no? Hace como 10.000 años, 8.000, 10.000 años, cuando dejamos de ser nómadas y empezamos a cultivar la tierra, pues a crear ciudades, pues empezó la propiedad privada, porque antes no había, digamos, era todo común. Entonces, cuando empezó la propiedad privada, pues era muy fácil delimitar, ¿no? Hasta aquí llega mi terreno y ahí empieza el tuyo. Y ahí empezaban las guerras y los conflictos por los límites, ¿no? Y esto lo hemos visto en el campo, en la ciudad, etcétera. Ese derecho horizontal es muy fácil de entender y es muy tribal, ¿no? Pones la raya y te peleas con tu vecino por defender tu territorio y tu propiedad privada. Entonces, desde que llegó la agricultura y las ciudades, pues así fue. El derecho, digamos, de propiedad privada fue horizontal. Pero cuando llega en el mundo de los romanos, pues empezaron a crearse ciudades un poco más verticales, sobre todo Roma, que era un poco como la Manhattan de ese mundo. Los precios del suelo eran valiosos, o en las ciudades principales, vivir cerca de la plaza donde estaba el poder militar era valioso, y entonces ahí empezaron a construirse departamentos, básicamente. ¿Y qué pasaba? Que normalmente el edificio era de una sola persona, ¿no? Una familia, y a lo mejor estaba dividido en varias viviendas. Cuando esta persona moría, estaba el problema de cómo dividir en la herencia, ¿no? Si todo lo que tenía la familia era un pequeño edificio con 5 viviendas, incluso a lo mejor vivían ahí los hijos, ¿cómo dividían eso? Entonces, en el derecho romano se ideó una figura que se llama el consortium, que es un precedente del condominio, y básicamente hay una sola cosa, y también hay otro concepto que se llama el comunio, que es copropiedad de una sola cosa. Y esa sola cosa pues es el edificio, o sería un fraccionamiento, ¿no? Por decir algo. Y a partir de ahí, pues no solamente se quedó en la familia, sino que ya cada uno de los condóminos tenía derecho a venderlo por su cuenta. Y a mí esto, Luis, me parece como un salto, casi como cuando se descubrió que el Sol no daba vuelta alrededor de la Tierra, ¿no? Sino que era al revés. Imagínate que en derecho se pudiera fraccionar una propiedad no por los límites horizontales, sino en vertical, y que esa propiedad tuviera jurídicamente el mismo derecho que las otras propiedades clásicas y se pudiera gravar con una hipoteca, etcétera. Entonces, a veces pensamos que todo esto que estamos haciendo en Vive de las Rentas, de fideicomisos, incluso tokenizar propiedades, parece muy inseguro, pero lo mismo les pareció a los primeros romanos cuando se les ocurrió dividir una propiedad en distintas escrituras en vertical, ¿no? Y es un concepto que hoy en día damos totalmente arraigado. Entonces a mí me gustaría que remontáramos a esa época para que vean que ahora la tecnología nos está permitiendo subdividir esa sola cosa de muchas otras maneras, y al final son contratos. Bueno, esto es un poquito unas pinceladas históricas para poner los antecedentes de este tema. ¿Qué te parece, Álvaro? Gracias, maestro, por tu iluminación. Está padrísimo, Pablo. Entender de dónde viene, pero pues yo voy más a los claroscuros, ¿no? De mi experiencia con los condominios actuales, ¿no? Y es que me ha tocado vivir la experiencia de crear un condominio, y no es tarea fácil, ¿no? Parece que el gobierno pone una serie de limitaciones y trabas que hace que, bueno, nosotros nos ha llevado uno de los condominios que hemos creado, pues más de un año a sentarlo, porque pues ahora te piden esto, y que esto no es permitido y esto sí es permitido, y ahora tienes que tener una autorización de tal y una autorización de tal otra, porque además cada entidad parece que nadie se habla con ninguna. Entonces, el proceso de crear por primera vez un condominio, pues hasta aquí ahora me ha parecido un parto, que de alguna forma es lo mismo. Y ahora hago digamos, el símil del régimen en fideicomiso.
Resulta que el tema de los condominios y del fideicomiso y demás formas de separación es poder delimitar una unidad, ¿no? Y para las autoridades tener esa delimitación es muy importante para un montón de trámites, para trámites de transmisión de dominio, para trámites de permisos de Secretaría de Relaciones Exteriores y demás. Y, por ejemplo, la Secretaría de Relaciones, para que algunos extranjeros les den el permiso de compra, pues necesitan saber cuál es ese indiviso que les corresponde. Pero resulta que nos topamos con el reto de que en las torres donde estaban no había régimen en condominio. Y entonces de pronto se me ocurrió algo muy sencillo. Oye, si el notario hace una división, o sea, como es un régimen es una división escrita en un contrato, registrada por un notario y luego que se vea registro público de la propiedad. Pero si me quedo antes de eso, hago la división, la ratifica un notario, ¿me la vales? Sí, en realidad es todo lo que necesito. Y a veces cosas tan sencillas como esas, pues destraban procesos porque ya está delimitado la unidad que le corresponde, ¿no? Entonces, mi tema ha sido esa experiencia desde el tema de crear esas divisiones, pero luego la cara de la moneda es la operación, y era lo que decías, Luis. La operación de un condominio, cuando hay un jefe o un líder que pertenece a la misma comunidad, a veces se enrarece. Y luego coordinarse entre todos los que están ahí, pues resulta que el condominio debería facilitar las cosas. Se supone que hay reglas puestas, pero a la hora de la hora, no sé si les ha pasado, y eso pregunto a la audiencia, que de pronto hay alguien que dice, no, pues yo no pago la cuota de mantenimiento. No, a mí no me interesa, no, no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. ¿Y qué se puede hacer ahí, Luis, en temas legales? O sea, yo veo muchos problemas de condominios que tienen muchas cuotas atrasadas y la verdad es que su alcance legal y funcional pues está limitado. ¿Qué se puede hacer en esos casos, Luis? Muy interesante porque pues hay obviamente varias figuras. Primero, la asociación de condóminos pues debe resolver en una primera instancia, pero tú hablabas de que la gente justo no participa, ¿no? Desgraciadamente, pues todos se quejan, pero a la hora de la hora no van pues a votar, ¿no? O a elegir al presidente, o a elegir a la compañía, o simplemente pues revisar los estados financieros, ¿no? A ver en qué se gastó, qué se está haciendo por el bien del condominio. Siempre hay una autoridad, ya lo decía yo al inicio, pero creo que una de las preguntas también más recurrentes, Eduardo Aguilera, Pablo Mateos, es ¿qué pasa si no pago las cuotas? Yo no quiero, como estoy en desacuerdo, como lo mencionaba Eduardo, estoy en desacuerdo, pues no voy a pagar las cuotas. Ojo, porque una pregunta recurrente es, ¿puedo perder mi propiedad o me pueden embargar por las cuotas? La respuesta es sí, está previsto en la ley y desde luego también hoy ya los notarios, por ejemplo, si usted quiere vender su propiedad, los notarios ya están buscando siempre y pidiendo una declaración del condominio de no adeudo, una especie de certificado de no adeudo para que se pueda vender el condominio. Y luego, por otro lado, volviendo al tema de si me pueden quitar la propiedad o no, sí es embargable la propiedad por las cuotas, por no pagar las cuotas. Y Pablo, Eduardo, nosotros tenemos mucha experiencia en condominios porque tenemos edificios, obviamente, donde nosotros, a través de la figura del fideicomiso, pues somos los que organizamos el edificio y tal, que es una maravilla, porque obviamente pues se minimizan los costos, los riesgos, en fin. Pero luego también hemos invertido en edificios en España o en Estados Unidos, y recuerdo alguno de Estados Unidos que la comunidad, vamos, la empresa que se dedica a regular el edificio, pues son unos bandidos, y como nadie vota, como nadie hace nada, pues nadie ha denunciado, en fin. Y bandidos literal que la cuota del edificio me acuerdo que costaba 40%, ¿no? Algo así. A ver si podemos contar un poco de esa experiencia. Sí, en Estados Unidos se llaman HOA, Homeowners Associations, y en algunos lugares pues tienen una potestad parecida casi a la del ayuntamiento. O sea, el HOA, no solamente en condominios de departamentos, que es lo que entendemos mejor, sino incluso en zonas enteras residenciales. Si tú dejas el pasto muy largo, eso te pasaba a ti también, Luis, en Houston, ¿no? Te pueden poner una Sí, multa. me Ajá. multaron una vez por eso y otra vez por no pedir permiso para poner un juego.
un un juego juego en de, o el sea, como un jardín. brincolín, ¿no? Algo así, algo móvil. Exacto, exacto. Entonces, todas esas multas se pueden ir acumulando y en Estados Unidos, de hecho, el Home Association puede solicitar al ayuntamiento que te pongan un gravamen en la propiedad, que se llaman liens. Y esos gravamen se van acumulando y a veces también tienen intereses y entonces al final hace que el ayuntamiento se pueda quedar con tu propiedad o pueda iniciar, o el HOA pueda iniciar un proceso para cobrarse esas deudas. Y eso Eh, pasa en México igualito, Pablo, ¿eh? También ajá. la Asociación de Condominios puede poner una demanda y puede empezar a cobrarte interés. Y hay personas que han perdido, dicen yo no voy a pagar porque no hace nada el condominio, pues 5 años después ya están perdiendo su propiedad. Claro, y en países como España, donde la mayor parte de la población vive en departamentos, no en casas, ya ha habido también desde los años 50, hubo una ley muy famosa que se llamaba la ley de propiedad horizontal, como se llama el condominio en España, que es como partir un pastel en capas, y por eso se llama horizontal, porque yo creo que originalmente cada piso era una planta, cada departamento, pero hay una figura muy interesante en España que se llama los administradores de fincas, que básicamente son administradores de condominios, que ya está muy profesionalizado, y ellos propusieron otra nueva ley que se llama algo así como de administración de fincas, donde el administrador tiene mucha potestad, sobre todo en estas situaciones donde, como decías, ¿no? No se sabe bien quién es el presidente o no hay papeles, entonces al final ya es obligatorio que todos los condominios tengan un administrador de fincas y legalmente tiene responsabilidad de seguros, etcétera, y el administrador es el que puede iniciar un proceso para cobrar deudas o para expulsar o para obligar a hacer reparaciones, por ejemplo, que afectan a los demás y ponérselo como carga a ese departamento. Entonces yo creo que pues va evolucionando esto y para concluir esto que decía Eduardo de las trabas para formar un nuevo condominio, pues vienen un poco de este derecho romano y del sistema de registro de la propiedad, que es del siglo XIX, básicamente el registro de la propiedad y los registros civiles son todo pues legislación que viene del mundo de Francia y del derecho francés y napoleónico, que se implementó en toda América Latina a la vez. Entonces, son papeles y procesos muy lentos. Y no sé si te acuerdas, Eduardo, una vez hablando con un notario nos lo explicaba. Precisamente tú ahora decías que fue todo un parto lo del condominio, y así nos lo explicó el notario. Dijo, imagínate que hay una sola escritura, que es todo el edificio, y ahora va a tener hijitos. Y cada uno de los 22 departamentos va a tener su propia escritura, que va a ser como el acta de nacimiento. Y entonces en ese proceso tiene que pasar todo esto, ¿no? O sea, es un sistema muy viejo, muy burocrático y muy costoso porque está hecho en ese mundo de los notarios, del catastro, de los registros civiles. Y hoy en día pues tenemos ya tecnología como el blockchain, como el mismo Google Earth, donde sería muy fácil tener un registro único de todas las propiedades en el mundo, por lo menos horizontales, y las verticales una especie de blockchain. O sea, sería muy barato, muy fácil, que haya un contrato incluso para subdividir cosas, para poner, para el mismo testamento, ¿no? Para poner voluntades sobre contratos, etcétera. Entonces yo creo que estamos ahora en una evolución, estamos en el principio del fin de ese derecho romano y decimonónico y bueno, pues habrá otras cuestiones en las que subdividiremos propiedades como hemos hecho en Vive las Rentas con los fideicomisos, pues Es básicamente una porque maravilla. es muy difícil crear vivienda y parte de la crisis de la vivienda que hemos hablado en este programa, pues se soluciona fraccionando no solo físicamente la vivienda, sino también legalmente. Y ahí los Es increíble, fideicomisos, Pablo Eduardo. A ver, déjenme nada más entrarle un poquito al tema de cómo elegir, porque esto es otra pregunta que me hacen mucho en redes sociales. ¿Cómo elijo a un buen presidente de mi asociación, a quien dirija mis condominios? Bueno, primero, hay obviamente empresas. Yo te diría que un vecino lo gestione, pues es muy complejo. Digo, a menos que sea un lugar muy pequeño, 5 departamentos y tal, bueno, puede ser que haya un líder ahí, pero siempre va a haber temas. Yo prefiero y recomiendo siempre que lo lleve una empresa. Que lo lleve una empresa, hay empresas especialistas. Y ojo, porque también hay que ver quién se dice, pues, experto en condominios o quién se dice administrador de condominios. Déjenme decirles que hay varias asociaciones de condominios, hay institutos de condominios, y estas asociaciones agremian a expertos que tienen credenciales. ¿A qué me refiero con credenciales? Aunque la ley no establece que el presidente de condominios o la empresa de condominios deba tener ninguna certificación, porque no lo establece ninguna ley, bueno, pues aún así existen certificaciones que pues algunos toman por gusto y por querer estar a la vanguardia y por querer ser más profesionales y tal. Entonces yo vería primero que quien va a llevar el condominio tenga experiencia, tenga una certificación para hacerlo, porque pues claro que hay que estudiarlo,
la experiencia también es importante, y o la certificación, y luego que esté agremiado en alguna de estas asociaciones, ¿no? Asociaciones de condóminos que pues agremian a estos profesionales. Y luego como técnica de negocio, Pablo, Eduardo, yo en mis años, cuando daba entrenamientos para bienes raíces, lo veíamos como un modelo de negocio porque estaba en auge y sigue en auge ahora, porque primero, todas las construcciones que están llegando hoy o que se están haciendo hoy en México y en el mundo igual, pues todas van a tener una asociación de condominios. O sea, todas van con seguridad, con pues una cuota de mantenimiento, etcétera. Va a necesitar a alguien que administre eso. Y luego todas las que ya existían se están convirtiendo a tener una asociación de condóminos. O sea, van a tener seguridad, están convirtiéndose a ello. Entonces, el mercado está creciendo de manera impresionante y el requerimiento de administradores profesionales es impresionante. Entonces, yo lo veía y lo enseñaba como una de las más de 100 técnicas que descubrí a lo largo de mi experiencia en bienes raíces. He descubierto más de 100, pero bueno, yo lo planteábamos y lo sigo planteando como una oportunidad de negocio. Porque cuánto cobra, y es algo que también se deben estar preguntando quien nos esté escuchando, ¿cuánto cobra un administrador de condominios? ¿Cuánto debe cobrar? Bueno, pues entre el 15, el 20 y hasta el 25% de las cuotas. Eso es lo que cobran por administrar. Claro que también emplean profesionales. Y ojo, estoy hablando yo de sus honorarios, o sea, del trabajo de administración, porque el pago del señor vigilante, el pago de pues la limpieza y todo lo demás, el mantenimiento, eso es costo operativo, ¿no? Entonces, es una oportunidad de negocios porque yo recuerdo justo que por ahí referí en algún desarrollo en Acapulco que cobraba hace 7 años o 6 años más o menos. Recuerdo que cobraba 3 millones y medio, hoy cobra casi 7 millones de cuotas, han subido mucho las cuotas, cobraba 3 y pico millones, casi 4, y recuerdo, al mensuales. Entonces el administrador que yo recomendé, me recuerdo que me decía, oye, pues te voy a mandar ahí un regalito, porque aunque sea un mes de mi porcentaje, porque cobró el 15%, porque obviamente era mayor, y pues bueno, imagínense ustedes, es una muy buena cantidad. Entonces, por ahí los que están tratando de emprender y tal, si te gusta, hoy hay mucha tecnología, hay aplicaciones muy interesantes que te pueden permitir tener estas reuniones incluso de condóminos, porque era el problema que tenía que haber asistencia. Hoy ya se pueden hacer en línea para que se dé la asistencia, mandar estos reportes, cobrar, etcétera. Pero tienes que ser un gran conciliador, un gran negociador, y hay una oportunidad de negocio muy importante porque yo conozco apenas 2 o 3 empresas nacionales que llevan y gestionan todo. Y es que no es fácil, ¿eh? Conozco otras tantas que han empezado y han pues cerrado operaciones, porque negociar con los colonos, que cada quien tiene opiniones distintas, es complicado. ¿Cómo la ven, Eduardo, Pablo? Para ir cerrando, Y otras que son conclusiones. un fraude, pero bueno, eso lo platicamos. Sí, pues es todo un reto y por eso es que nosotros estamos desarrollando dentro del mismo Vive las Rentas sistemas tecnológicos que permitan esta administración más eficiente, pues de multifamiliares, ¿no? Como le conocen en Estados Unidos, y que va a ser un parteaguas para ayudar en la administración, pues primero de nuestras propiedades, pero también de toda nuestra comunidad de inversionistas, ¿no, Pablo? Sí, correcto. O sea, al Pues final no hemos hablado de software, ya se nos acaba el tiempo, pero bueno, a través de sistemas, de plataformas, nosotros también en el sistema en el que administramos nuestra renta, nuestros edificios, y por eso en Vive de las Rentas damos una solución conjunta al tema del edificio, del condominio y también de las rentas para que la inversión sea totalmente pasiva. El que quiera más información puede entrar a vivelasrentas.com y ahí puede ver estos edificios y nuestras redes sociales. Puedes ver mucho de esta historia, por qué llegamos a estas fórmulas de fideicomisos, de administración, de rentas, y de pool de rentas, etcétera, que va un poco en la línea de todo esto que hemos hablado. Adelante, Luis. gracias, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Pues síganos también como Pablo, maestro de las rentas, como Eduardo vive de las rentas, y pues síganos, ya le decía Pablo, en las redes. Ahí está toda la información. También tenemos algo de capacitación todavía con el ánimo de poner nuestro granito de arena en Vive Rent Academy. Pero bueno, pues oferta para que ustedes inviertan. Visiten la página, por favor. Explórenla, www.vivedelasrentas.com. Yo soy Luis Ramírez, me encuentra en Instagram, en Facebook, en todos lados como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Por cierto, agradecer
a todos los que escuchan este programa y este podcast y el podcast de Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, que está hoy colocado el día de hoy en el segundo podcast más escuchado de negocios en Apple Podcast. Muchas gracias y bueno, pues espero que también nos ayude a comentar, a dejar sus comentarios en este podcast. Hasta la próxima. Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas. ¿Cómo están? Estas son oportunidades inmobiliarias. Soy Eduardo Vive de las Rentas y hoy estoy muy contento porque hemos cerrado el Fondo Euros número 1. La verdad es que ha sido un proceso de inversión comunitaria que duró 18 meses, en donde los inversionistas y el concepto fue ir aprendiendo sobre cómo entrar a España, qué juegos se podían hacer. La tesis era lograr aumentar el valor de determinados departamentos que estábamos comprando a través del flujo. Entonces íbamos a meterlos en rentas intensivas, íbamos a generar mayor flujo y luego íbamos a financiarlos con el banco para sacar ese cash out a un valor nuevo. Es una modalidad que en Estados Unidos se llama BRRRR, que es buy, compra, remodela, renta y refinancia. Ese fue el concepto y la verdad es que pues fue bien interesante, se cumplieron las metas, la rentabilidad salió arriba del 30% en 18 meses, fue muy interesante y todos los que invirtieron en el fondo 1 ahora entran al fondo 2. El fondo 2 ahora empieza con un nuevo esquema. Vamos a comprar un edificio a un buen precio de compra, al cual vamos a remodelar, y no solo remodelar, lo único que le vamos a hacer es ponerle un elevador. Resulta que en España, cuando un departamento del segundo, tercero, cuarto piso tiene elevador, pues aumenta mucho su valor, por lo menos en un 20-30%. Entonces, como ya sabemos eso, al comprar el edificio, ponerle un elevador y luego ir vendiendo piso por piso o departamento por departamento, vamos a ir generando un cash out. La estimación de este nuevo fondo es se puede llegar hasta un 50% y pues es bien interesante. Quedan muy pocos tickets porque todos los del fondo 1 decidieron quedarse hasta el fondo 2, pero si alguien está interesado en invertir por lo menos 100,000 euros, quizás quedan 2 o 3 oportunidades de participar. Si quieren, mándenme un mensaje a eduardo.vive de las rentas y con gusto hacemos una sesión y les explico de qué va este gran proceso de inversión en el Fondo Euros 2. Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a más de 28 estaciones radiofónicas a través de la frecuencia de El Heraldo Radio. Me acompañan mis queridos socios, coconductores de este programa, Pablo Mateus, maestro de las rentas, Eduardo Aguilera. Y bueno, pues, queridos Pablo, Eduardo, me da mucho gusto saludarles y recordarle a la audiencia que el objetivo de este programa es darle a usted data, métodos, oportunidades de inversión para que usted literalmente pueda vivir de las rentas y además del radio puede escucharnos en todos los canales de podcast, en todas las plataformas. Ojalá que nos pueda dejar sus comentarios sobre si le gusta, no le gusta y sobre todo qué temas le gustaría escuchar. Y bueno, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, pues hoy tenemos un tema interesantísimo porque el tema que vamos a desarrollar es cómo saber cuánto vale mi casa. Es un tema que cuesta trabajo cuando alguien toma la decisión de poner en venta su casa. Y luego también más adelante vamos a tener, después de que desarrolles, Pablo, ahí en nuestro tema, nos hace favor de presentarnos a María Elisa Linares, quien es jubilada, pero también exalumna de la mentoría de Vive las Rentas, porque pues ha logrado tener este camino hacia la libertad financiera, ha logrado entender que los bienes inmuebles son un negocio y hoy está viviendo de las rentas y nos va a contar cómo lo ha hecho, cómo se quitó el miedo y bueno, cómo realmente pues se dio cuenta, ¿no? Que su jubilación puede dejar de servirle para vivir, porque realmente las jubilaciones hoy, perdón señores, son una grosería, sobre todo con la inflación que vivimos todos los años. Pero vamos a tocar este tema más adelante. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, pues
¿cómo saber cuánto vale mi casa? A ver, primero, esto la gente regularmente cree que su casa vale mucho o cree que vale muy poco. Tenemos los dos extremos, ¿no? Hay gente que dice, no, pues mi casa me costó hace 20 años 100,000 pesos, hoy debe costar 100 o a lo mejor 200. Bueno, pues obviamente hay algo que se llama plusvalía y va creciendo el valor. Y luego lo peor, a mí me parece que las dos cosas son peores, ¿no? Los dos extremos, tanto que creas que tu casa cuesta muy poco y que creas que cuesta mucho. Si cuesta muy poco, seguramente alguien te la va a comprar muy rápido y vas a perder dinero. Pero si cuesta mucho, vas a anunciarla en un precio fuera de lugar y pues nadie te la va a comprar. Y luego, como dicen los agentes inmobiliarios, se queman las propiedades, ¿no? Porque hay gente que está buscando en una zona y hay compradores que se toman su tiempo y hasta que no ven una casa que les gusta y tal, pues es cuando deciden ejecutar la compra. Y pues si tu casa lleva mucho tiempo en el mercado, pues sin duda puede ser una casa que ya no sea atractiva. Pero bueno, ¿de dónde sacamos los datos? Primero, lo que yo recomiendo es contratar a un experto y un experto sin duda se llama evaluador. O sea, no hay nadie más que pueda determinar el valor de una casa que es el evaluador, aunque, con todo respeto a mis amigos evaluadores, y siempre que digo esto me llegan comentarios, porque hay algunos muy conservadores, hay otros que no se han actualizado, y es que el valuador sí ve todos los puntos y todas las comas de la casa. ¿Qué es lo que ve un valuador? Pues el estado, ¿no? El estado de la propiedad, si está está bien conservada, si se le ha dado mantenimiento, algo que el propietario no ve, ¿no? El propietario muchas veces le tiene cariño a su casa y no ve que pues su casa está muy jodida, como digo, ¿no? Su casa está muy fea, ya no es una casa moderna, en fin, hay que cambiar cosas. Y luego, ¿por qué digo que el evaluador se desactualiza? Porque el evaluador tiene sus números y a veces el mercado cambia tan rápido que el evaluador se puede perder ahí y no entender que está haciendo un avalúo mal hecho. Déjenme recapitular primero para ir dándole forma a esto. En una operación inmobiliaria, regularmente, en una operación de compraventa, se dan tres valores. El valor del avalúo, el que dicta el evaluador, luego que regularmente si se va a hacer con crédito, pues hay un avalúo también bancario. Luego tenemos el avalúo que le da el ayuntamiento, ¿no? El ayuntamiento o la alcaldía le asignan un valor a la propiedad para efectos de cobrar el impuesto predial, y pues ese valor catastral últimamente ya se va ajustando bastante hacia el valor real, pero hay entidades o municipios en donde el valor catastral, pues, que aparece en tu boleta predial, no tiene nada que ver con el valor comercial. Y luego, ese es el tercer valor, el valor comercial, porque una propiedad puede tener para efectos de un valuador un valor de 2 millones, para efectos de un valor catastral 1.5 millones, pero el valor comercial, porque está en la avenida y van a abrir una carretera en esa avenida, es de 3 millones. Entonces, ¿cuál es el que manda? Sin duda el comercial. El valor comercial sin duda es el que manda, porque a contrario, Censu, si tenemos un avalúo de 2 millones y resulta que el mercado dice que vale 1,5 millones, pues es lo que vale el mercado, ¿no? El mercado es el que manda y ahora eso es lo más difícil de tener. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, el valor del mercado es un termómetro complejo, porque a diferencia de otros países, en México tenemos algunas páginas como la Sociedad Hipotecaria Federal que comparte el valor, se supone que real, de las operaciones de compraventa. Podemos tener un parámetro de cuánto vale la vivienda nueva porque tenemos los precios de los desarrolladores alrededor. Hay empresas como Softec que nos dan ahí algunos parámetros muy interesantes. Y luego están, pues, la vivienda usada, que es la difícil de medir, ¿no? Porque tenemos los portales que también por ahí ofrecen avalúos con un clic. Yo no digo que sean malos, nos puede dar una idea, pero los datos que tienen estos portales, la data que está en Google, pues es muy incierta, porque obviamente yo pongo mi casa a la venta en 5 millones y me hacen una oferta de 4 y la termino vendiendo por 4.2. Y el portal o la data en Google nunca, o en los buscadores nunca, pues supo que yo vendí en 4.2. Entonces, yo considero que tenemos un valor inflado. Fíjate, en Estados Unidos sí hay datos públicos y hoy se puede hacer un avalúo y los portales como Zillow y tal, tienen, igual una agencia inmobiliaria puede con una plataforma saber muy bien cuál es el valor aproximado en la zona y cómo va cambiando el mercado, porque el mercado puede cambiar diario. Es increíble, pero en México realmente no hay una data, no hay más que conocer el mercado, desayunar, comer, cenar bienes raíces, como siempre digo, estar preguntando en la zona, dominar la zona, y eso quien lo hace mejor
es un agente inmobiliario y si tú estás en una zona, bueno, pues tú tienes el termómetro, ¿no? Para saber cuánto valen las propiedades en esta zona y si sabes que en esta zona el vecino vendió en 2, en 2.2, el otro en 2.3, pues te puedes dar una idea para hacer con una regla de 3 una media. Y claro, cuando ves una propiedad que vale 2.8, pues te das cuenta que está muy cara. Y si pues ves que hay una de 1.8, perdón, pues ahí es donde puede radicar la oportunidad. En general, creo que el trabajo en México se debe hacer más artesanal. Sí hay que pedir, y concluyo aquí mi participación en este tema, sí hay que pedir la opinión de un evaluador, sin duda yo lo hago y lo seguiré haciendo, pero aún así hay que evaluar el mercado porque a veces a los evaluadores se les va, es tan cambiante el mercado, tan acelerado en algunas zonas la forma en la que sube o en la que baja. Y les doy un ejemplo, ¿no? Ahora en Miscuac en esta zona del Álvaro Obregón, con los microsismos, las propiedades están bajando de precio. Pero en Tulum, por ejemplo, con el Tren Maya y el aeropuerto, las propiedades están yendo al cielo. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Sí, si les parece, Eduardo, empieza tú y yo continúo y presento a nuestra invitada. Claro, pues sí, el tema de México es todo un reto, como decías, pero yo creo que algo que les va a llamar mucho la atención a nuestra audiencia es el tema de conocer qué es lo que le da valor a las casas, ¿no? Como tú decías, bueno, pues hay ese valor sentimental que puede estar arriba del mercado o abajo del mercado si crees que tu propiedad está muy mal. Pero cuando te preparas, cuando te educas y entiendes que a lo mejor cambiando la instalación eléctrica de tu propiedad, cambiando la instalación hidrosanitaria, vuelves a tener un valor como si fuera nueva, o sea, renuevas tu propiedad, ¿no? Hay veces que hay ciertos temas que tú puedes agregar, como algunos metros cuadrados, techar algún patio, que automáticamente multiplica el valor. ¿Por qué? Porque es muy fácil, porque las valuaciones se usan a través de estas tablas que decías, Luis. Si conocemos cuáles son esas tablas y esos parámetros, pues nosotros mismos podemos modificar esos parámetros para lograr que nuestra propiedad tenga un mayor valor. ¿Para qué? Pues digamos, sobre todo para un crédito hipotecario, por ejemplo, para que el banco te pueda prestar más sobre tu propiedad. Entonces, basta con techar un patio, a lo mejor que tenía unos 20 metros, y eso automáticamente te aumenta 20 metros cuadrados de construcción, ¿no? Tips como esos puede ayudarte a ti como un inversionista, ya hablo de este enfoque de inversionistas que queremos crear en la comunidad de Vive las Rentas, te permitirá que tu propiedad valga más y o, ¿no? Saber cuándo estás verdaderamente comprando una propiedad que es una oportunidad, que ya lo habías comentado, Luis. Pero adelante, Pablo. Sí, súper interesante este tema del valor. Y yo cuando empecé a formarme en bienes raíces me di cuenta que la evaluación de una propiedad, tanto a efectos de la hipoteca como de compraventa, o sea, tener un avalúo oficial que también te ayuda para la compraventa, es fundamental. Y me di cuenta que la mayor parte, incluso los profesionales del mundo inmobiliario, de los agentes inmobiliarios, no saben cómo se hace bien una evaluación. Entonces yo tomé un curso con un evaluador que me encantó porque yo fui preguntando, ya saben, las tripas de por qué está este dato aquí, cómo corriges. Y me di cuenta que tiene un lado de arte, además de ciencia. Y como dices, Eduardo, esa parte de... Artesanal, correcto, es Exacto. artesanal. No le muevo aquí, le pongo un factor, porque luego ponen unos factores. Entonces, para los inversionistas, Luis Eduardo, que nos escuchan en este programa, tienes que ir más allá del turista inmobiliario. Tienes que entrar a entender cómo se hacen esos avalúos, cómo el banco, incluso un juez, el mercado, entiende el valor de una propiedad. Y una vez que sabes cómo funcionan esos factores, pues intentar llevarlos a tu favor. Uno es este que dice Eduardo, crecer los metros cuadrados, otro es manipular la edad de la vivienda y bueno, ya hay otros, pero no solamente te sirven para aumentar el valor de tu vivienda, también te sirven Ponerle botox de casa o algo así, ¿no? Ajá. Sí, y para detectar oportunidades, porque hay gente que no sabe lo que está vendiendo. Y yo aquí, Luis Eduardo, pongo una analogía que me gusta mucho. Luis ya nos explicó cómo se calcula ese metro cuadrado a través de los comparables del mercado, ¿no? El comercial. Eso está bastante estudiado, digo, con sus defectos, etcétera, pero tú puedes decir, bueno, el metro cuadrado de este tipo de propiedades está en
18.000, 20.000, 25.000 pesos el metro cuadrado. Muy bien. Entonces yo pongo la analogía, es como cuando tú vas a un mercado de estos de abastos tradicional, ¿no? Tú preguntas en cuánto están las naranjas hoy, no sé, del tipo clavelina, no sé cómo se llaman, las naranjas, y todo el mundo en el mercado sabe que hoy están vamos a decir, no tengo ni idea de cuánto están, pero a 30 pesos el kilo, por decir algo. Entonces, eso todo el mundo lo sabe. Un mercado perfecto, de hecho, esto se usa en economía. Yo en mi primera clase de economía, nuestro profesor nos mandó un mercado precisamente para ver eso, cómo los mercados determinan el precio en un entorno de información perfecta. Entonces, en el mundo del mercado inmobiliario, pues ese precio de mercado está más o menos bien establecido. Pero ahora, imagínate que vas a la tienda y dices, agarras una caja de naranjas o una cubeta de naranjas y dice, a ver, ¿me la cobra? Imagínate que el que va a vender las naranjas agarra la cubeta así con la mano y dice, esto más o menos pesa 2 kilos. No, esto más o menos pesa 3 kilos. Pues sería absurdo, ¿verdad? Porque todos sabemos que hay unas balanzas y hay unas pesas y un sistema también desde los romanos que hace que se mida exactamente. Pues ¿qué pasa en el mundo inmobiliario? Que la mayoría de la gente no sabe cuánto pesa su propiedad, no sabe cuántos metros cuadrados de construcción tiene. Y esto es algo absurdo. Entonces, ¿qué les recomendaría? Que si tienen una propiedad para saber cuánto vale, mídanla bien. Y si no saben cómo medir los metros cuadrados de construcción, busquen a un profesional, incluso a un arquitecto, a un topógrafo, a alguien que se la mida. O con los pies lo puedes medir o con un medidor láser. Y cuando vas a comprar una propiedad, también aprende a medirla bien. Nosotros en nuestros entrenamientos enseñamos incluso cómo medirla por Google Earth, cómo buscar información sin siquiera ir para detectar propiedades que tienen más metros cuadrados de lo que están anunciando, porque no tienen idea ni el vendedor ni el agente inmobiliario cuántos metros cuadrados tienen. Y yo le estoy hablando que nuestros alumnos han comprado propiedades que tenían 100, 200 metros cuadrados más de lo que decía el anuncio en la realidad. Y al final todo eso va en el valor de la propiedad. Es como si te estuvieran regalando kilos de las naranjas, por seguir la analogía. Y tú puedes generar otros, como dijo Eduardo, con pasillos, patios, azoteas, patios de servicio, todas esas zonas que me encantan, que yo lo llamo el oro molido del mundo inmobiliario. Entonces, bueno, pues ahí te dimos unos tips de oros. Si vienes a la Academia Vive de las Rentas, tenemos en nuestros programas de formación estos tips ya estandarizados en herramientas que te van a ahorrar años y te van a dar muchísimo valor. Bueno, pues una de nuestras exalumnas es nuestra invitada de hoy, María Elisa Linares, que estuvo en un curso de Vive de las Rentas a principios de 2023, me parece, y ella ahora tiene 49 años y después de 30 años de empleo se jubiló, a los 49 años, perdón. Ese es el objetivo de muchos de nuestros seguidores. Empezó alquilando unas casas y luego fue dividiendo por habitaciones, aplicando el divide y rentarás, y ya se metió en esta inercia de rentas intensivas y ahora ya tiene muchísimas puertas, 15 apartaestudios. Cuéntanos, María Elisa, bienvenida a este programa. Muchas gracias por compartir tu testimonio. Sí, Muy bien, pues cuéntanos cuándo entraste al curso intensivo de Vive de las Rentas y qué estabas haciendo antes y cómo el curso cambió el rumbo y cuántas puertas tienes ahora. bueno, yo tomé el curso el año pasado y tomé un combo y fue cuando yo ya traía muchas ideas que me ayudaron y me esclarecieron qué pasos tenía que hacer, porque yo empecé al revés. Primero me jubilé a los 49 años y yo quería tener una casa para rentarla. Entonces fue por ahí del 2012 cuando compramos la casa y pues empecé con la idea de quererla subdividir. Entonces la casa tiene 7 metros de frente por 20 de fondo y de ahí sacamos 9 habitaciones. Fuimos a través del tiempo incrementando baños para cada habitación, baños y cocina, una cocineta en cada habitación. Yo veía que se rentaban muy bien porque estamos a 6 minutos caminando del TEC de Monterrey, aquí en Querétaro. Entonces, veía que se estaban alquilando muy bien. Y así seguí durante, por ahí, ¿qué será? En el 2023, empecé con la idea, seguí viendo los videos de ustedes, con Ricardo, el que dio el curso de hipotecas,
y surgió la inquietud de meterme a Airbnb. De hecho, en la pandemia me registré por primera vez en la plataforma y como veía que se rentaban fácilmente después de la pandemia, pues me seguí con la renta intensiva. Renta intensiva, que este término ustedes lo acuñaron y que yo seguí porque veía muchísimos videos diariamente. Entonces eso me fue ayudando a esclarecer, a ir aterrizando y a encaminar mis pasos para lograr ese objetivo. Ya en el año pasado me retomé Airbnb y tengo actualmente 4 habitaciones en Airbnb con baño, cocina privada y demás. Las he ido trabajando con mi esposo. Yo me encargo de la plataforma y del diseño, la decoración, de la presentación de la habitación. Y bueno, pues hemos tenido unos resultados asombrosos, Oye, y asombrosos. Elisa, muy bien. Y recuerdo que también compraste una casa que finalmente tuviste que demoler. Hiciste un edificio con 3 pisos y conseguiste después de nuestros cursos sacar 15 apartaestudios, siendo que el arquitecto te había dicho que solo salían 10 habitaciones, ¿no? Ese Sí, sí, proyecto sí. lo tienes ahora en marcha, ¿verdad? Sí, así es. Ustedes me ayudaron muchísimo. La verdad es que, pues mi esposo me decía, pues es que con 10 es suficiente, no queremos más, pero yo sí quería. Y el arquitecto tampoco quería hacerlo. Entonces, al final me dijo, bueno, pues usted dígame qué es lo que quiere y cómo lo quiere, porque no sé, no le entiendo lo que usted quiere. No obstante, ya lo había traído a esta habitación donde ahorita estoy, a este lugar de la primera casa, de cómo los quería, pero no los podía aterrizar. Entonces yo me puse con papel y pluma, gracias a los cursos, gracias a todos los videos que yo estuve viendo, los comentarios y todo, y saqué 15 apartaestudios. Ya él ya Genial. lo puso en esquema, en planos, y se hicieron los 15 Oye, apartaestudios. felicidades, Elisa, y me encanta porque eres de las mías. A mí me desesperaba también cuando empezaba porque los arquitectos no había forma, no le entendieran, y me tuve que volver medio arquitecto a hacer como espacios y tal, que luego ya me los tradujeran en planos profesionales, pero pues hay que tener, o sea, imagínate, se requiere ser muy valiente para decirle al arquitecto cómo debe de hacer las cosas para que funcione nuestro modelo, ¿no? Y no caer en todos los prejuicios y todo lo que te dicen, que todo lo que estás diciendo es una locura. Bueno, y al final Bueno, funcionó. que los arquitectos, Eduardo, te siguen haciendo enojar. Bueno, nos siguen. Sí, pero y funcionó tu Sí, locura, ¿y cuánto aumentaste la rentabilidad de esa propiedad? bueno, todo iba contra viento y marea porque no teníamos dinero para comprar primero. Se fue abriendo todo, se fue abriendo posibilidades. Logramos la compra de la casa pese a todas las situaciones que se presentaban, que primero no vendían en la zona, después lo vendieron y logramos contactar, logramos comprar. El arquitecto inicialmente dijo que sí servía la casa de un piso y poco a poco fue destruyendo hasta que terminó de destruir la casa porque no servían los cimientos. Gastamos en un... es el estudio de suelo Estructural, sí. estructural, no sirvió al final y tuvimos que tirar toda la Esto casa. demuestra, Elisa, ajá, sí, que al final es más fácil construir a veces que remodelar. Oye, perdona que te interrumpa, súper interesante tu testimonio. Yo creo que vamos a hacer un webinar completo. Ahora solamente tenemos muy pocos minutos, Claro. pero ya estás en este proceso. Los 15 apartaestudios, ¿en cuánto se van a rentar a cada uno aproximadamente en tu estudio de mercado? Bueno, yo calculo que entre 5 y 6 mil pesos se pueden rentar. Ahorita estamos en obra gris, Ok, 5 o 6 mil pesos, pero descubrí que en Airbnb hay un trabajo hermoso. Si lo sabes, si te dedicas ajá. perfectamente a él. Estamos sacando ahorita de 4 apartaestudios,
Ahorita llevamos entre Booking, Airbnb y renta por fuera o alquiler por noche por fuera, estamos sacando más o menos 50,000 pesos. 50.000 de esos 4. Esos cuatro. Entonces, eso daría 12.500 por cada uno. Si aplicas eso mismo a los 15, te va a generar 187.000 pesos. Una locura. Oye, pero tú Sí. ya te habías jubilado, ya con estos ingresos de estas 2 propiedades vas a jubilar a toda tu familia. No, tengo más proyectos. Ah, Tengo muy más bien. proyectos. Ya lo único que me falta es dinero, pero tengo varios proyectos que yo tengo, después del curso me surgieron más ideas todavía, como es conseguir los créditos en tarjetas de crédito para lograr el subarrendar quiero empezar con un departamento de unos 70 metros cuadrados aproximadamente y empezar un amigo del grupo que ha tomado los cursos, me ayudó a esclarecer muchas cosas y a darme cuenta que había todavía un mundo por descubrir. Pues una vez que Ese empiezas, querida María Elisa, no puedes parar. María Elisa, se nos así acaba el es. tiempo, qué pena, pero No, esperamos volver está contigo. bien. Muchísimas gracias, te mando un abrazo y felicidades, que sigan los éxitos. Muchas gracias a ustedes. De verdad, a ustedes muchas gracias. Gracias, Me han Gracias, María acompañado Elisa. día con día. Gracias. Nada más muchas quédate un gracias, momentito, María Elisa, éxitos. hasta el final. Gracias. Gracias, pues Pablo Mateos, increíble, pues es parte de estos comentarios son justo las satisfacciones que tenemos por este podcast, por compartir, ese es nuestro objetivo primordial, ¿no? Así es de que, pues, síganos, por cierto, a quien no conozca la academia, síganos en Viverrent Academy, así nos encuentra, o en vivedelasrentas.com, además de ofertas educativas, hay ofertas de inversión para que usted pueda literalmente vivir de las rentas, y bueno, pues evidentemente tenemos también oportunidades de inversión en Tulum, en México, en Estados Unidos. Sigan a Pablo Mateos como Pablo, maestro de las rentas, a Eduardo Aguilera como Eduardo vive de las rentas. Y pues por favor, denos retroalimentación de este podcast, de este programa. ¿Le gusta, no le gusta? Si le gustaría escuchar cosas distintas. Y bueno, pues lo esperamos pronto. Yo le agradezco el favor de su atención. Soy Luis Ramírez. Me encuentra en Instagram, en todas las redes, como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Muchas gracias. Hasta la próxima. Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas.